Darwin Daniel Pérez Ronzón nos dice, en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, tuvo lugar hace unos días un evento que suscitó enorme controversia. Básicamente lo que ocurrió fue esto: un señor estaba paseando con sus hijos, había unos perros, un perro conocido, un perro callejero conocido en la zona. El niño se acercó al perro, el perro prendió al niño, el hombre desesperado fue, le tiró una patada al perro y la patada fue tan certera que le reventó el vaso al perro y el pobre animal murió poco después, pero él lo hizo por salvar a su hijo. Y me dice, con esto resumo, pues eso fue lo que ocurrió. Y dice Darwin, los hechos generaron posiciones enfrentadas. Los hay quienes piensan que es un justo castigo que el hombre vaya a prisión, dada su acción y su negligencia al cuidar a su hijo. Esto es maravilloso. Hasta los que piensan que no debería imputársele cargo alguno. Algunas posiciones adjudican cierto grado o total culpa al padre, al restaurante, al perro y hasta al propio niño. Conociendo las circunstancias, ¿qué consideraciones puede hacer sobre este caso particular? Yo siempre he dicho que yo no tendría ningún problema en matar a un animal para salvar a un niño, y me dolería muchísimo porque a mí me gustan los animales como a todos. Yo toda mi vida he tenido perros y mis perros, a un perro lo lloré más que a mi padre, que ya es decir. Así que imagínense. Pero que tu niño se acerque a un perro no es negligencia tuya. La mayoría de los perros que andan en la calle no atacan a los niños. No sé si se han dado ustedes cuenta de esto. Eso por un lado. Dos, el hombre no trató de matar, no tenía la intención de matar al perro. Hay mucha gente que tiene la intención de matar animales brutalmente y no es éticamente la misma cuestión. Él no tenía interés en matar al perro, tenía interés en alejar al perro de su hijo. Que la puntería que tuvo fue tal que lo pateó exactamente donde le pudo reventar el vaso. Pues es una tragedia para el hombre, para el niño y para el perro. Pero no me parece que sea imputable. Yo recuerdo una vez, cuando tener 17 años, nos encontramos un perro atropellado. Y el perro estaba sufriendo lo indecible, lo indecible. Éramos 4 o 5 chicos de nuestra banda de amigos con la que ya he hablado, ¿no? Y el perro estaba sufriendo de una manera horrible y no tenía salvación posible, estaba aplastado a la mitad, pero vivo y consciente. Entonces se nos ocurrió tratar de ayudarle, de golpearle la cabeza con un palo, y era aquello peor de lo que, o sea, le dimos un golpe y dijimos, no se puede hacer esto es peor. ¿Qué se hace? Finalmente pasó alguien que por alguna causa, probablemente era policía, traía un arma. Se enteró de lo que estaba pasando, desenfundó el arma, le dio un tiro al perro en la cabeza. Y el sufrimiento del perro terminó, pero el sufrimiento nuestro no, porque cuando tratabas de reducir el sufrimiento del perro matándolo, resultaba que era imposible matarlo. Era tremendamente difícil porque la vida es una cosa que persiste de una manera intensa. Decía un amigo mío que lo más necio del universo es la vida, ¿no? Y sigue. Entonces, en este caso yo no creo que el hombre tenga ninguna responsabilidad, ninguna imputabilidad. La intencionalidad es fundamental a la hora de calificar un delito, pero ciertamente prisión por matar a un animal no creo. No creo que sea conducente, salvo que confluyeran una serie de elementos enormemente graves y malévolos y recurrentes y psicopáticos, porque finalmente es psicopatía el no compartir el dolor, el no tener la capacidad de empatizar con el dolor ajeno, es precisamente lo que define la psicopatía. Entonces, quienes meterían en la cárcel a este hombre por haber matado a un perro para salvar a un niño son un tipo de gente a la que yo le tengo muchísimo miedo, porque ellos suelen decir que aman a los animales. Y en cuanto rascas un poco, la mayoría de ellos, lo que pasa es que odian a los seres humanos, los desprecian, consideran que los seres humanos deberíamos desaparecer del planeta, que somos una plaga, que somos los piojos del planeta, que somos las pulgas del planeta, las garrapatas del planeta, las sanguijuelas del planeta, y que hay que acabar con nosotros, y para ello fingen amor a los animales. Pero siempre ese amor también resulta fingido. Recordemos que PETA, por ejemplo, fue una de las organizaciones que más
animales rescatados, rescataba mascotas porque los seres humanos no deben tener mascotas, y era la que más sacrificaba gatos y perros durante una época que era terrible, tenía unas cantidades de cadáveres de gatos y perros, yo recuerdo un caso en el que le quitaron su perrito a una niña y luego lo sacrificaron. El padre, ahí sí el padre hizo un lío de estos y los llevó a juicio y todo, a PETA, a organización esta de gente en favor del tratamiento ético de los animales, que es una simulación gigantesca, ¿no? Entonces esta gente a mí me da muchísimo miedo. Yo creo que el respeto y el cariño a los animales es un valor humano que demuestra que somos capaces de considerar cercanos a nosotros a seres vivos que están lejos de nosotros. Los perros son un poco distintos porque hemos coevolucionado con ellos los últimos probablemente 100.000 o al menos 40.000 años. Pero, si me van a llamar especista porque prefiero a la gente de mi especie que a las de otras especies, lo acepto. Íñigo de Ramos me decía que la semana pasada hablé de círculos y la necesidad de ir progresivamente eliminando los espectáculos con animales. Yo no creo que haya esa necesidad. Yo creo que es una tendencia. Es una tendencia razonable o explicable, justificable. Pero aún así no creo que sea una necesidad. Si los animales están bien tratados, si los animales están en buenas condiciones, si los animales no son maltratados, los animales quieren a sus domadores como yo he visto que quieren a sus domadores. Me acuerdo de los elefantes con el hermano mayor de la gente del circo italiano. No tengo mucha claridad de que haya una necesidad, pero creo que se ha creado la necesidad social. ¿Es legítimo emplear animales salvajes para divertimento de la gente? Depende. En ciertas condiciones yo creo que sí. Pero el divertimento puede ser muchas cosas. El divertimento puede ser noble y sano, o el divertimento puede ser cruel y maligno. Cuando tú ves la habilidad de un animal, te estás divirtiendo, sí, pero no lo estás humillando. Cuando tú ves a un animal en su hábitat natural, en un zoológico moderno, donde además se llevan a cabo labores de conservación y labores de investigación científica sobre especies que de otra manera no pueden estudiarse, me parece totalmente legítimo. Yo amo los zoológicos modernos, zoológicos abiertos como los parques safari que se pusieron de moda desde hace unos cuantos años. No estoy seguro que en todos los casos sea ilegítimo. ¿No lo supone además un peligro cuando recurres a depredadores como tigres y leones que deberían vivir en sus hábitats? Yo no sé si deberían vivir en sus hábitats tampoco. Esto es una reificación de la naturaleza donde se dice un animal corresponde única y exclusivamente en un hábitat determinado, y si tú reproduces ese hábitat en otro lado, está siendo artificial, y lo artificial es malo porque lo natural es bueno. Pues no estoy tan seguro tampoco. Yo creo que es una cuestión que debe debatirse, y creo que está muy a debate en la realidad que nos rodea. A medida que van desapareciendo los circos con animales, ¿no deberían seguir el mismo camino las carreras de galgos o los concursos de belleza caninos? Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? Los concursos de belleza caninos son apreciaciones humanas. Lo que debería controlarse es y lo he dicho en muchísimas ocasiones, es los excesos en la cría de ciertas características en los animales que son dañinas para los animales. Los rostros achatados de los bulldogs ingleses, franceses, de los pugs, de los carlinos, pues les causan problemas respiratorios y de sobrecalentamiento. Lo sabemos. Si vemos cómo eran distintas razas, distintas variedades, modalidades de perros hace 100 años y en lo que se han convertido hoy, es alarmante porque se han exagerado mediante la selección artificial ciertas características que son lesivas para la felicidad y el bienestar del perro. Pero si yo tengo un perro que es perfectamente normal y que además es feliz en casa y se siente parte de mi casa, si quitamos también todo lo de los animales, tendrás que quitarme mis mascotas. Te puedo asegurar que si le quitas su mascota a mi hijo va a sufrir, pero la mascota también.